El último códice. Una historia escrita por Luis Burgos Calderón. La selva había guardado su secreto por más de 1000 años. Entre las raíces de ceibas gigantes y los ecos de templos olvidados, algo esperaba ser encontrado. En el año 2025, un arqueólogo de sangre maya, descendiente de los sabios del tiempo, encontró lo que cambiaría la historia. Un códice nunca antes visto. No hablaba del pasado, sino del otro lado de la historia, de lo que el mundo no quiso ver. Este es el último códice. Capítulo 1. Los vigilantes del sol. Año 820 después de Cristo. Chichén Itzá se alzaba como el corazón palpitante de una civilización que dominaba el tiempo, la piedra y el cielo. Sus templos no eran templos, eran relojes sagrados, máquinas astronómicas que hablaban con las estrellas. Al amanecer, el sacerdote Itzamná caminaba solo hacia el templo del observador. Sus pasos retumbaban sobre la piedra mojada mientras el cielo comenzaba a tornarse dorado. En sus manos cargaba un códice, uno que no estaba permitido leer de noche, porque sus símbolos se encendían solos. El cielo se ha torcido. Las estrellas ya no obedecen sus ciclos. ¿Es esta la serpiente emplumada que vuelve o un eco disfrazado del fin? Esa noche Itzamná reunió a los 5 lectores del calendario largo. Trajeron polvo de obsidiana, copal y fuego nuevo. Los códices fueron abiertos en círculo, como se hacía solo cuando el tiempo estaba por reiniciarse. En uno de ellos, la escritura comenzó a flotar, no con tinta, sino con luz. Esta palabra no está escrita por mano humana. Esto es un mensaje vivo. Y en el cielo, la constelación del jaguar dejó de brillar. Un punto azul apareció donde no debería haber nada. Kukulcán, ¿regresas? Capítulo 2. La señal del retorno. Durante 13 lunas, el cielo cambió. Una luz azul cruzaba la noche lentamente, sin rumbo aparente, pero con un propósito invisible. No era estrella, no era cometa, era movimiento inteligente. El sacerdote Itzamná se acostaba cada noche sobre la piedra observando. Su respiración se hacía una con el viento. Sus ojos se fundían con las constelaciones. Entonces sucedió. Una noche sin luna, sin viento, sin aves. Todo se detuvo. Desde el cielo descendió una esfera de luz líquida, suspendida en absoluto silencio. De ella emergieron 3 figuras, altas, luminosas, envueltas en geometrías que se movían como humo inteligente. No tenían boca, pero hablaban. No tenían ojos, pero miraban. Su voz era vibración. Hijos del sol. El tiempo ha girado sobre sí mismo. Han alcanzado el umbral. Deben elegir, permanecer o trascender. Itzamná cayó de rodillas, no por miedo, sino por reconocimiento. Kukulcán, espíritu de las eras, ¿has vuelto con alas de juicio? Las figuras extendieron sus manos abiertas y en el aire se formó un mapa de luz. Era la Vía Láctea pero viva, palpitante. Señalaron un punto brillante, la Tierra. Luego uno más, su origen. Una constelación olvidada. Nuestros ciclos son uno. Lo que fue sembrado ha florecido. Y desaparecieron. No en fuego, sino en frecuencia. Capítulo 3. El consejo de la decisión. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. El aire era más denso, la luz más dorada, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Los ancianos de las 13 ciudades mayas fueron convocados a Chichén Itzá, desde Copán, Tikal, Palenque y Uxmal. Llegaron en silencio, trayendo códices, símbolos, preguntas. El gran observatorio fue sellado para el ritual. Dentro, solo quedaban los sabios y los portadores del linaje celestial. En el centro, flotaba el códice vivo, el mismo que había brillado frente a Itzamná. Si esto no fue un sueño, entonces el mundo no es como lo entendimos. Cada uno compartió su visión.
Algunos hablaban de destrucción, otros de renacimiento, pero todos coincidían en lo mismo. El tiempo estaba quebrado. Los dioses no nos abandonaron, simplemente se adelantaron. De pronto, el códice comenzó a girar por sí solo. Páginas de luz se abrían una tras otra, proyectando imágenes en el aire. Se vieron pirámides, constelaciones y un símbolo que nadie había visto jamás, un círculo dividido en 7 partes, pulsando como un corazón. Este es el sello del retorno. Entonces, una voz no humana habló a través del fuego. La elección no es de los dioses, es suya. La humanidad puede unirse al ciclo o repetir la caída. El consejo guardó silencio. Uno por uno, los ancianos pusieron sus manos sobre el símbolo. Todos, menos uno. Yo no temo al fin, temo a la mentira disfrazada de luz. Y con eso, el códice se apagó. Capítulo 4. La última visión. Pasaron 7 días sin palabra. El códice no volvió a encenderse. El cielo, sin embargo, no dejó de hablar. Un eclipse no profetizado cubrió el mediodía con sombra. Y en ese instante, el sonido del jaguar resonó, aunque no había animal alguno. Itzamna supo que era la señal. Preparó su cuerpo con ayuno, fuego y obsidiana. Se recostó sobre la piedra lunar y bebió del brebaje de visión. Sus ojos se tornaron blancos y el mundo se deshizo ante él. Se vio a sí mismo, pero no en su tiempo. Se vio dentro de una ciudad hecha de luces y espejos, torres que tocaban el cielo, personas conectadas por hilos invisibles, y una voz le habló, desde dentro de la luz. Estás viendo lo que aún no ha sido, pero será. La humanidad cruzará el umbral, pero no todos lo recordarán. Entonces vio una gran separación, no de tierras, sino de mentes. Unos ascendían envueltos en luz, otros caían en torres de humo, creyendo haber ganado el cielo. Y la serpiente alada volaba entre ambos. En un último destello, el códice flotó ante él en la visión, abierto, iluminado. La voz, escribe, Itzamna, guarda lo que has visto, pero solo será leído cuando el tiempo vuelva a alinearse. Al despertar, el eclipse ya había terminado. Itzamna, sin fuerzas, talló en piedra una advertencia y cerró el códice. Lo enterró bajo la pirámide del eco, en el corazón de la selva, y así la última visión quedó sellada, no como un fin, sino como una espera. Capítulo 5. El regreso del cielo, año 2024 después de Cristo. En la profundidad de la selva de Yucatán, un grupo de arqueólogos descubre una cámara oculta bajo la pirámide del Eco. No había mapas, no había entrada visible, solo un temblor y una intuición. La cámara estaba intacta, sellada con piedra, obsidiana y una inscripción en glifo maya antiguo. Este códice no debe ser abierto hasta que el cielo regrese. Dentro encontraron un objeto que no correspondía con ningún tiempo conocido. Un libro tallado en cristal negro. No pesaba, no reflejaba, pero contenía símbolos que brillaban solo cuando se leía en silencio. La doctora Anna Q, experta en lenguas mesoamericanas, lo tradujo durante 13 noches. Cada página la hacía soñar con lugares imposibles, con voces que no venían del pasado, sino del futuro. Anna Q, no estamos solos, pero lo olvidamos. El códice habla de un ciclo estelar y del regreso de los vigilantes. Una noche los cielos se encendieron sobre Chichén Itzá. 7 luces formaron un círculo exacto sobre la pirámide. No eran drones, no eran satélites, y luego silencio total. El códice se abrió solo. Una voz antigua, la misma que habló a Itzamna, volvió a hablar. Voz profunda. El tiempo se ha alineado nuevamente. Ustedes son el puente entre lo que fue y lo que será. Las paredes de la cámara comenzaron a cambiar. Se iluminaban con mapas estelares, no del pasado, sino de futuras migraciones humanas fuera del planeta. El códice había sobrevivido no para explicar el pasado, sino para guiar la evolución. Anna Q
En sus notas, los mayas no desaparecieron, ascendieron a otra frecuencia. Este libro no es historia, es advertencia y promesa. Esa noche las 7 luces partieron, pero una quedó suspendida sobre la ciudad, observando, esperando. Capítulo 6. El despertar del linaje. En los días posteriores a la activación del códice, los sueños comenzaron, no solo en Anacú, también en personas alrededor del mundo. Soñaban con pirámides que respiraban, con cielos que hablaban en frecuencias y con un símbolo que nadie recordaba haber visto, pero todos reconocían: el círculo dividido en 7 partes. En lo profundo del laboratorio de la Universidad de la UNAM, los análisis del códice revelaron algo imposible. El cristal negro tenía patrones de ADN, pero no humano, tampoco alienígena. Era una mezcla, un código viviente. Ana lo comprendió en un instante. El códice no fue escrito solo para ser leído, fue diseñado para resonar con quien lo portara, por linaje. Anacú. No somos observadores del mensaje, somos parte del mensaje. En su sangre encontró una coincidencia con las secuencias del códice, y no era la única. Desde Guatemala, Perú, India y Egipto, otras personas estaban despertando, sin conocerse, sin buscarlo. Todos tenían el mismo sueño. Todos escuchaban la misma frase. Voz ancestral. El linaje ha sido activado. La memoria antigua regresa. Ana comprendió que esto no era una casualidad, era un llamado, y la historia maya no era el pasado, era el plano de construcción del futuro. Decidió reunir a los otros portadores, no como un culto, sino como un consejo de resonancia. En el corazón de la selva, frente a la pirámide del eco, los 7 se encontraron, y cuando lo hicieron, el cielo respondió. Una luz descendió, no con violencia, sino con armonía. El códice se elevó, vibró en una frecuencia tan baja que no se oía, pero todos la sentían. Entonces, una voz les habló, desde dentro de ellos mismos. Voz final. No es el fin del mundo, es el fin del olvido. Capítulo 7. El silencio de los guardianes. Año 1562. Las llamas consumen los códices en Maní, Yucatán. Un hombre observa, vestido de negro, cruz al pecho, mirada dura. Fray Diego de Landa. Frente a él, cientos de escritos sagrados, códices vivos, tesoros del tiempo y del cielo. Fray Diego, voz rígida. Son obra del demonio, no deben existir. Lo que no sabía era que los más importantes no estaban ahí. Meses antes, los últimos sabios del linaje maya ya habían recibido la visión, un eclipse al revés, un jaguar que no rugía, sino que lloraba. Era la señal. El tiempo de esconder lo sagrado había llegado. 3 guardianes fueron elegidos, un anciano, una mujer con el don de la visión y un joven guerrero que hablaba con las estrellas. Partieron al sur, cargando el códice de cristal negro. Lo envolvieron en obsidiana, lo cubrieron con barro sagrado y lo ocultaron en la base de una caverna bajo la ceiba más antigua. Allí, juraron silencio. No se les permitiría escribir, hablar o soñar con el códice jamás. Voz del anciano. Lo que no puede ser comprendido será temido, y lo que es temido será destruido. Mientras tanto, en Maní, los españoles quemaban lo que quedaba. Diego de Landa, en su obsesión, creía salvar almas, pero en su fuego ardía el mapa de los dioses, las instrucciones para cruzar el ciclo, la evidencia de una humanidad antigua, más avanzada que la suya. Pero no todo fue destrucción. Uno de los escribas del linaje, disfrazado de converso, infiltró la iglesia. Logró esconder un fragmento del códice en una cruz hueca de madera. Ese fragmento sobreviviría siglos, viajando en silencio hasta llegar a las manos de una descendiente directa, Anacú. Y así, mientras los templos eran derribados, mientras los glifos eran borrados,
La verdad no murió, solo se durmió. Voz final del joven guardián. Cuando los fuegos se apaguen y el metal ya no gobierne, la ceiba hablará, y el cielo volverá por su memoria. Capítulo 8. El regreso de los no dioses. Siempre estuvieron aquí, no como dioses, sino como viajeros, no como milagros, sino como ciencia. En las civilizaciones antiguas los llamaron de 1000 formas: Quetzalcóatl, Viracocha, Enki, Thoth. En cada cultura una figura alada, sabia, luminosa. En realidad eran los mismos, exploradores de una raza estelar. No buscaban conquistar, sino enseñar. Dejaron códigos, semillas y algo más: su propio legado genético. Los elegidos no eran reyes, eran humanos con una pequeña marca en su sangre, una cadena de ADN que resonaba con su tecnología, una memoria dormida. Hasta ahora. El calendario maya de cuenta larga no marcaba el fin del mundo, marcaba el reinicio de la sincronización. Cada 5125 años, la órbita de su mundo se acerca a la nuestra. No por casualidad, sino por diseño. Y ese momento ha llegado. Año 2025. El códice fue activado. Los linajes han despertado. Y los no dioses están regresando. Voz estelar. Vinimos antes. Seremos llamados otra vez. Pero solo quienes recuerden podrán entender. Las civilizaciones antiguas crearon mitos para lo que no comprendían. Alas eran tecnología antigravitacional, bastones eran emisores de frecuencia, cúpulas eran naves de transporte. Todo estaba allí, oculto a plena vista. Pero ahora, los elegidos han comenzado a recordar. Sus sueños no son sueños, son memorias activadas. Ana Q, en sus últimas notas: no eran dioses, eran nuestros parientes y están regresando, no por conquista, sino por despertar. Las luces volverán, no una, sino 13, cada una alineada con las ciudades sagradas del planeta. No es profecía, es programación estelar. Voz final alienígena. El ciclo termina, la memoria se libera, el linaje despierta y el puente entre mundos se abre. Así termina el códice, no con un punto final, sino con un umbral abierto.